Hola, mi nombre es Ariela Zambrano y en esta prepa sobre fisiología respiratoria vamos a tratar la relación ventilación-perfusión y la regulación. Entonces vamos a empezar con ventilación-perfusión. Vamos a definir primero qué es esta relación. Es el índice que relaciona la ventilación alveolar, que se representa con la letra B, con el flujo de sangre o de irrigación pulmonar, que se representa con la letra Q, en una región determinada del pulmón. Vean aquí en el dibujo, lo que pasa es que, bueno, por cuestiones de la diapositiva y del formato no me permitía colocarlo, pero vean que realmente se escribe es con dos punticos aquí encima de cada letra, ¿sí? Entonces, eh, la ventilación-perfusión es importante porque va a determinar la eficacia del intercambio de gases, que recuerden que es una de las finalidades de la respiración, y por lo tanto va a determinar entonces las presiones alveolares y sanguíneas, tanto de oxígeno como de CO2. Entonces, en una persona sana y en reposo, vamos a tener que la ventilación alveolar es de aproximadamente 4 litros de aire por minuto y la perfusión o el flujo de sangre pulmonar va a ser de 5 litros de sangre por minuto. Esto es una simple división y esto da aproximadamente 0,8. Dependiendo del libro donde tomen esto, las referencias, el valor normal de la ventilación perfusión es entre 0,8 y 1. Entonces, si ven estos valores, pues realmente es lo mismo, son los valores de referencia. Y vean que entonces cuando tenemos estos valores vamos a tener una presión arterial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y una presión arterial de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Y esto es lo normal, pues, esto es lo fisiológico. Justamente para que se mantengan estos valores tiene que haber un equilibrio entre ese flujo de aire y el flujo de sangre que va a recibir cada alvéolo para que se dé adecuadamente ese intercambio de gases. Entonces, aquí vemos cómo en condiciones normales tenemos la sangre venosa, que realmente es la sangre desoxigenada. Bueno, esto puede causar un poco de confusión a veces por lo de la arteria pulmonar, las venas pulmonares, todo eso, pero cuando aquí nos referimos a sangre venosa, se refiere a sangre desoxigenada, que eso es lo importante que ustedes necesitan saber para poder entender todo este tema. Entonces, la sangre venosa, que vamos a tratar como sangre desoxigenada, vean los valores de las presiones de gases que contiene. Tenemos que el oxígeno es apenas de 40 milímetros de mercurio y en el CO2 vamos a tener 45 milímetros de mercurio, que bueno, es relativamente alto. Una vez que esta sangre ya pasa a nivel del capilar para que se dé el intercambio, vean aquí que en el alvéolo, suponiendo que no hay ninguna, estamos en condiciones normales donde no hay ninguna obstrucción o algo que pueda alterar la ventilación, vamos a tener la presión de oxígeno a nivel del alvéolo en 100 milímetros de mercurio y la de CO2 en 40. Entonces vean que aquí, tanto para el oxígeno como para el CO2, se están generando gradientes. Y recuerden, como siempre les he recalcado, todo en fisiología se mueve por gradientes. Vean entonces que como la presión de oxígeno es mayor en el alvéolo que en la sangre que viene perdón, la sangre venosa, eso va a hacer que el oxígeno que está en el alvéolo se mueva hacia la sangre y por eso es que después vean cómo va a quedar la presión a nivel de la sangre arterial, que ya es la sangre oxigenada. Vean que se equilibran y la presión de oxígeno a nivel de la sangre arterial va a ser la misma del alvéolo, es decir, de 100 milímetros de mercurio. Lo mismo ocurre con el CO2, es decir, se va a mover igual por gradientes. Vean aquí que entonces la presión de CO2 a nivel de la sangre venosa es mayor que la presión de CO2 que está en el alvéolo y por lo tanto el, el CO2 se va a movilizar hacia el alvéolo. Y es por eso que después entonces igual se vuelven a equilibrar las concentraciones y ven aquí como tenemos que la presión de CO2 a nivel de la sangre arterial va a ser la misma que la del alvéolo. Vamos a tener entonces 100 milímetros de mercurio por parte de la presión de oxígeno y 40 milímetros de mercurio por parte de la presión de CO2. Esto es el intercambio de gases óptimo y para eso es que necesitamos que haya un equilibrio tanto en el flujo de aire como en el flujo de sangre. Entonces, esto que acabamos de ver es, o lo podemos considerar como la oxigenación máxima de la sangre venosa mixta, que es lo que ya explicamos. Cuando pasa esto, también vamos a tener la saturación completa de la hemoglobina y esto nos va a permitir dos cosas que ya hemos visto. Primero, la remoción máxima de CO2, es decir, podemos eliminar todo el CO2 que viene de los tejidos a través de la aspiración y la entrega máxima de oxígeno a los tejidos. Vean aquí que ya la sangre se oxigenó y esta presión, o bueno, un poquito menos porque eso va variando a medida que va circulando pues, por todo el torrente sanguíneo, este,
esta presión de oxígeno máxima es la que va a llegar a los tejidos para que, bueno, se cumpla la demanda de oxígeno que necesite cada tejido. Y claro, todo esto va a generar un costo mínimo en la respiración. Ahora, esto que acabamos de ver no es que va a ocurrir de forma uniforme en todo el pulmón, sino que dependiendo de la zona van a haber diferencias en esto. Y esto, bueno, se conoce como las diferencias regionales de la relación ventilación-perfusión. Entonces, ya vimos que no todos los alvéolos van a estar ventilados por igual, ni el flujo sanguíneo a través de los capilares va a ser el mismo para todos. Aquí en este dibujo, que otra vez, condiciones fisiológicas en sujetos sanos, en reposo, en posición erecta, vean cómo va cambiando la ventilación y la perfusión a lo largo de todo el pulmón. Vean que justo a nivel del vértice, tanto la ventilación como la perfusión va a ser lo mínimo. Son los menores valores, que aquí lo podemos ver. En cambio, a medida que vamos avanzando hasta la base, vean que estos son los mayores valores. Pero a pesar de que ambos van cambiando a lo largo de todo el pulmón, vean que quien va a tener mayor variabilidad va a ser el gradiente de profusión. Aquí lo podemos ver con este triangulito que es como más ancho. Y lo que comentamos anteriormente sobre el valor promedio de esa relación ventilación-perfusión que varía entre 0,8 y 1, eso es solamente un promedio. Ese no es el valor que va a estar en todo el pulmón, sino que eso va a variar. Pero ese es, digamos, el valor de referencia. Entonces, lo que estábamos diciendo anteriormente, aquí les volví a dejar el dibujito para que lo tengan de referencia. Vean ahora en este gráfico cómo podemos representar eso. Vean aquí cómo va cambiando el flujo de sangre y la ventilación. Vean que el flujo de sangre es el que tiene mayor variabilidad y vean aquí que esto es la base y esto es el vértice. Vean que a nivel del vértice es donde están, o del ápex, es donde están los menores valores. Entonces, mientras vamos haciendo esa división, pues el cociente de esa relación ventilación-perfusión, vean que a medida que nosotros nos desplazamos hacia el vértice, esta va a ser mayor. Bueno, aquí en el gráfico lo ponen mayor a 3, pero simplemente para tenerlo fácil de referencia, pueden decir que es mayor a 1, como pueden ver aquí. Y en la base va a ser menor a 1. Y aquí, con esto, podemos concluir que esa relación ventilación-perfusión va a aumentar entonces desde la base hacia el vértice. Por lo tanto, la ventilación-perfusión en el vértice es mucho mayor que en la base. Ahora, cuando nosotros vemos que, a pesar de que se tienen, digamos que estos valores de referencia tanto en el ápex como en la base, cuando nosotros vemos que una de esos cocientes entre ventilación-perfusión difiere del valor normal que tenemos para cada área, estos se conocen como desequilibrios en la relación ventilación-perfusión. Y hay unos desequilibrios que podemos encontrar en el organismo que realmente se dan en condiciones fisiológicas, es decir, que son normales. Puede pasar dos situaciones. Primero, que se malgaste la ventilación o dos, que quede sangre sin oxigenar. Y estas dos situaciones se conocen como el espacio muerto alveolar y el cortocircuito fisiológico, que esto lo vamos a explicar con más detalle más adelante, pero aquí ya para que vayan teniendo una noción. Entonces, vean aquí que esto es lo normal, tomando de referencia el valor de 0,8 como punto de referencia para la relación ventilación-perfusión. Vean aquí, en el espacio muerto alveolar, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una alteración en cuanto a la ventilación. Vean que aquí la ventilación va a aumentar y más en la perfusión va a disminuir. Entonces, esto lo que va a hacer es que se llegue a oxigenar toda la sangre que hay, porque, a ver, en comparación con la ventilación, es poquita, pues. Pero entonces va a quedar parte de esa ventilación que simplemente no se va a aprovechar, es decir, que se malgasta. Entonces, aquí lo podemos ver. Vean aquí el valor exagerado, por así decir, de 8 litros por minuto. Recuerden que habíamos visto ya los valores de 4 para la ventilación y de 5 para la perfusión. Vean aquí que la perfusión se mantiene igual, pero aquí lo que está aumentado es la ventilación. En este caso, vean aquí también que la ventilación se mantiene en su valor normal, pero quien disminuyó fue la perfusión. Vean aquí que está en 2 litros por minuto. Entonces, recuerden pues, en matemática, pues por las fórmulas, las divisiones y todo eso, recuerden que cuando ustedes tienen que el numerador es mayor, al final el cociente, el resultado, también va a ser mayor. O sea, el numerador y el cociente tienen una relación directamente proporcional. Entonces, si aumenta el numerador, va a aumentar el cociente. Esa es una forma en la que pueden como que asociar eso para que no se les olvide. Entonces, con el cortocircuito fisiológico, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo contrario. Aquí más bien va a disminuir la ventilación y va a aumentar la perfusión. Vean ahí, por lo tanto, va a quedar sangre sin oxigenar porque no tenemos suficiente capacidad, digamos, ventilatoria para cubrir toda esa cantidad de sangre que está llegando hacia el alvéolo.
Entonces vean que aquí la perfusión se mantiene igual, pero aquí quien disminuyó fue la ventilación. Tenemos una ventilación de 2 litros por minuto. Y aquí, otro caso similar, vamos a tener que la ventilación se mantiene igual, pero aquí quien va a aumentar es la perfusión, que vean que está al doble, de 10 litros por minuto. Entonces, igual, lo que les decía, piensen esto como si fuese matemática. Aquí en este caso, si disminuye mi numerador, que va a ser la ventilación, también va a disminuir mi cociente o el resultado. Y por lo tanto, va a ser menor a 1 o menor a 0,8, como lo quieran tomar. Otra forma que también lo pueden ver es que recuerden que si aumenta en este caso más bien el denominador, que es la perfusión, el cociente o el resultado va a hacer el, o sea, se relacionan, tiene una relación inversamente proporcional. Entonces, este va a ser menor, el cociente va a ser menor si el denominador es mayor. Ahora, esto mismo va a afectar la composición del aire alveolar. Vean aquí, si nosotros tenemos, en el caso que ya vimos del espacio muerto alveolar, donde tenemos una ventilación perfusión mayor a 1, vean que entonces lo que ya discutimos va a haber mayor, o digamos que la ventilación va a superar a la perfusión, entonces la sangre se va a oxigenar al máximo, pero va a haber una ventilación que se desperdicia, que es lo que ya vimos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Tenemos un mayor aumento o va a haber un incremento del ingreso alveolar de oxígeno y va a haber también un aumento de esa remoción alveolar del CO2. Y eso es lo que va a hacer que entonces la presión a nivel del alvéolo de oxígeno vaya a ser mayor. Todo esto por la ventilación que se está desperdiciando. Recuerden que aquí la ventilación es mayor. En cambio, vamos a tener una disminución de la transferencia de oxígeno a la sangre y una disminución del aporte de CO2 a los alvéolos. Es decir, aquí ya vamos a ver que empieza a haber una falla a nivel del intercambio gaseoso. Y justamente por esta disminución del aporte de CO2 a los alvéolos es que vamos a tener una presión a nivel del alvéolo de CO2 menor, que es lo que correspondería con esta figura. Ahora nos vamos al otro caso de lo que ya vimos que ahora sería el cortocircuito fisiológico. Entonces aquí tenemos que con el shunt o el cortocircuito fisiológico vamos a tener una relación ventilación-perfusión menor a 1, donde aquí la perfusión va a superar a la ventilación. Entonces, como ya comentamos, parte de la sangre no se va a oxigenar por ya lo que vimos en la diapositiva pasada. Aquí va a ser al contrario de lo que acabamos de explicar. Aquí más bien va a haber menor ingreso alveolar de oxígeno con una menor remoción alveolar de CO2 y por lo tanto vamos a tener a nivel del alvéolo una presión de oxígeno menor y vamos a tener una mayor transferencia de oxígeno a la sangre y un mayor aporte de CO2 a los alvéolos. Y es por eso que entonces la presión a nivel alveolar del CO2 va a aumentar, que es lo que correspondería a este dibujo. Esto mismo ahora lo podemos ver, digamos que en los casos extremos. ¿Por qué? Porque la relación ventilación-perfusión puede ir desde 0 hasta el infinito. Cuando tenemos unidades que están perfundidas, es decir, no hay ningún problema en cuanto a la Q, por así decir, pero que no están ventiladas, puede ser por alguna obstrucción a nivel de las vías aéreas. Cuando tenemos estos casos que la ventilación va a ser igual a 0, aquí, imaginen el resultado de esa relación ventilación-perfusión, va a ser igual a 0. Y aquí simplemente no hay ventilación. Por lo tanto, los gases alveolares se van a equilibrar con los que vengan de la sangre venosa. ¿Por qué? Porque aquí realmente no hay ningún gradiente. Pues si se fijan, prácticamente son los mismos valores, se van a equilibrar. Este va a depender de este. ¿Por qué? Porque, o sea, quiero decir, los valores de las presiones en el nivel del alvéolo van a depender más de los que tengan la sangre venosa. ¿Por qué? Porque no, al estar obstruidos, ellos no van a tener entrada de oxígeno o también salida de CO2 con el ambiente para poder generar pues ese intercambio. Entonces, al final vamos a tener prácticamente los mismos valores en la sangre arterial que en la sangre venosa. Tenemos el otro caso, que es cuando más bien tenemos unidades alveolares que están ventiladas, es decir, aquí vean que no hay ningún problema en cuanto a obstrucciones ni nada en la vía aérea, sino que aquí vamos a tener una interrupción en la perfusión. Vean aquí que está, eh, que como que el capilar pues se corta. En estos casos donde la perfusión va a ser 0, aquí más bien la relación ventilación-perfusión va a ser infinita, pues. Entonces, simplemente aquí, como no hay perfusión, los gases alveolares que están siendo, digamos que, o que están en sus máximos valores, no se van a equilibrar con los gases que se encuentran a nivel del capilar,
porque justamente ni siquiera está llegando la sangre al alvéolo para que se pueda dar ese intercambio. Ahora, vamos a ver cómo ya todo lo que hemos hablado, estas presiones alveolares, tanto de oxígeno como de CO2, se van modificando en este gráfico. Vamos con lo normal. Vean aquí que este gráfico en el eje de las X tenemos la presión de oxígeno y en el eje de las Y tenemos la presión de CO2. Vean aquí los valores normales, de 100 milímetros de mercurio para el oxígeno y de 40 aproximadamente para el CO2. Vean aquí que tenemos una relación ventilación-perfusión normal. ¿Por qué? Porque es de 0,8. Esto es lo fisiológico, pero cuando empezamos a tener fallas, por ejemplo, a nivel de la ventilación, que es lo que acabamos de ver, donde vamos a tener una relación ventilación-perfusión igual a cero, vean cómo entonces va a ir cambiando tanto la presión del oxígeno como la presión del CO2. Vean que la presión del oxígeno va a disminuir. ¿Por qué? Porque simplemente si no tenemos ventilación, no tenemos cómo renovar ese oxígeno que tenemos aquí a nivel del alvéolo, que ya hizo su intercambio con el oxígeno que viene de la sangre venosa, pero como no puede salir de ahí, simplemente no puede hacer recambio. Por eso es que el oxígeno está tan disminuido en estos casos. Y vean entonces más bien cómo aumenta la presión de CO2. Aquí está aproximadamente como en 45. Entonces, cuando tenemos una relación ventilación-perfusión menor a 1 o que pueda llegar a 0, vamos a ver que las presiones de los gases se van a ir hacia la composición de la sangre venosa, que es lo que ya dijimos. Entonces, disminuye la presión a nivel del alvéolo de oxígeno y aumenta la de CO2. Y esto se conoce como el fenómeno de la mezcla venosa. En cambio, cuando tenemos más bien que no hay ningún problema con la ventilación, sino que aquí el tema es la perfusión, que no hay perfusión, vean aquí la obstrucción a nivel del capilar, podemos llegar a valores de la relación ventilación-perfusión mayor a 1, o que pueden llegar hasta el infinito, y vean que aquí las presiones de los gases van a cambiar. Vean que aquí más bien aumenta la presión de oxígeno a nivel del alvéolo, y la presión de CO2 más bien disminuye, ven que está prácticamente en cero. Entonces, aquí en estos casos, el perfil pues, de estas presiones a nivel del alvéolo se van a acercar hacia la composición del aire inspirado. Por lo tanto, tenemos aquí presión de oxígeno a nivel del alvéolo mayor, presión de CO2 a nivel del alvéolo menor, y esto es conocido como el fenómeno del espacio muerto. Y bueno, este esquema es lo mismo que les acabo de explicar, pero aquí detalla es el sitio o las regiones pues, en el aparato respiratorio en donde se presentan estos casos. Entonces, por ejemplo, vean que aquí el fenómeno de la mezcla venosa se da a nivel de la arteria pulmonar, por ejemplo. Vean que aquí en la base pues ya aumenta un poco más. Vean aquí cómo se ve a nivel del ápex, que va aumentando incluso más la presión de oxígeno. ¿Por qué? Porque recuerden que el ápex es el sitio o es la región del pulmón que está más ventilada a nivel a diferencia de la base que es la menos ventilada, por eso es que tiene menor valor de oxígeno y mayor valor de CO2. Y vean como ya más bien el fenómeno del espacio muerto se presenta ya a nivel de la tráquea. Entonces, estas diferencias regionales también no solamente van a afectar a las presiones de oxígeno y a las presiones de CO2, sino afectan también al pH. Entonces, vean cómo va cambiando de acuerdo a la región. Vean que aquí, justamente lo que estábamos diciendo a nivel del ápex, vean los valores. Vamos a tener mayor presión de oxígeno, menor presión de CO2, y vean que aquí en la base vamos a tener menor presión de oxígeno y mayor presión de CO2. Entonces se podría decir que a nivel del ápex tenemos una hiperventilación relativa de los alvéolos y a nivel de la base tenemos una hipoventilación relativa. Vean cómo la presión arterial de oxígeno bueno, perdón, arterial no, alveolar y arterial, van a ser mayores van a ser mayores en el ápex que en la base. Aplica para los dos casos, lo que ya comentamos. Y en cambio, las presiones para el CO2, por lo que ya explicamos, tanto a nivel del alvéolo como a nivel de la sangre capilar, van a ser mayores a nivel de las bases. Y vean cómo el pH margen de los capilares a nivel del ápex va a ser mayor. Es decir, el pH a nivel del ápex más bien es básico. Es decir, aquí tenemos más bien menor concentración de protones. Donde tenemos mayor concentración de protones, es decir, donde el pH se vuelve ácido, es a nivel de la base. Y bueno, estos valores se van a acentuar con la edad, con procesos patológicos,
pero más bien se reducen con el ejercicio. ¿Por qué? Porque recuerden que con el ejercicio va aumentando esa demanda de oxígeno, y entonces ese flujo de sangre hacia el ápex aumenta y va a disminuir el espacio muerto fisiológico. Ahora, respecto al intercambio gaseoso, aquí se maneja con el modelo de de las dos unidades alveolares, que aquí la tenemos. Vean que aquí ambas van a recibir la misma cantidad tanto de aire como de sangre. Esto es lo fisiológico, esto es lo que debería ser. Y es, de hecho, y justamente por esto es que en una persona que esté en reposo y que esté sana, las presiones parciales tanto de oxígeno como de CO2 en sangre y a nivel alveolar corresponden a los valores normales. Entonces, aquí vemos que los alvéolos van a estar perfundidos con la sangre venosa mixta desoxigenada, lo que ya comentamos. La presión de oxígeno alveolar, como es mayor a la presión de oxígeno venosa, va a generar el gradiente que ya hemos comentado, que hace que entonces el oxígeno se desplace hacia la sangre. Y con el CO2 ocurre al revés. Como la presión de CO2 venosa va a ser mayor que la presión de CO2 alveolar, aquí más bien ese gradiente hace que el CO2 se desplace hacia el alveolo. Pero ya sabiendo cómo funciona todo esto, ahora sí podemos determinar como estas dos situaciones que ya hemos venido comentando, que son el cortocircuito o el shunt fisiológico y el espacio muerto alveolar. Entonces, ¿cómo definimos el cortocircuito fisiológico? Como una unidad pulmonar perfundida, es decir, no hay ningún problema con la perfusión, pero que tiene una ventilación inadecuada para poder oxigenar esa sangre venosa. Y entonces se caracteriza por tener una relación ventilación-perfusión menor a 1 y que puede llegar incluso hasta el 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos los dos alvéolos. Vean que aquí uno de ellos va a tener su bronquiolo pues más delgado, el otro sí lo tiene más ancho, y vean que entonces como tiene el bronquiolo más delgado va a disminuir la ventilación que le llega a ese alvéolo. En cambio, la ventilación restante se va a distribuir hacia el alvéolo vecino, y por eso es que en vamos a tener una mayor ventilación. Pero entonces vean que en cuanto a la perfusión, vean que la perfusión es la misma en estos dos casos, pero como hay una alteración de la ventilación, va a modificar una con la otra. En este caso, el alveolo que tiene menor ventilación, vean que aquí la relación ventilación-perfusión va a ser menor al valor normal, es decir, va a ser menor a 1. Y en este caso, como el alveolo que está recibiendo pues, la ventilación restante, como tenemos mayor ventilación, esto va a modificar también este cociente y va a ser mayor a 1. Pero en este caso nos estamos enfocando solamente en este. ¿Por qué? Porque el organismo no es que esto se queda así y ya. No, el organismo siempre tiene formas de compensar. Entonces, una vez que ocurren los mecanismos de compensación, vean lo que va a pasar. Como no podemos cambiar esta parte de la ventilación, digamos que en este caso eso va a ser algo fijo, pues la ventilación inadecuada va a ser un valor fijo. Lo que sí podemos cambiar es el otro aspecto de la división, que en este caso va a ser la perfusión. ¿Qué es lo que hace entonces el organismo? Primero, vean aquí el alveolo que tenía menor ventilación. Vamos a disminuir entonces la perfusión hacia este alveolo y vamos a compensar el otro alveolo que está recibiendo más bien un exceso de ventilación, vamos a aumentar la perfusión de este alveolo. Y así es como logramos equiparar, pues para que sea más proporcional ambas relaciones de ventilación-perfusión, y así es como se aproximan al valor normal. Pero ojo, no es que vuelven a los valores normales, se llegan a aproximar, pero esto no termina teniendo unos valores normales. Entonces, ¿esto cómo se llama? Se llama vasoconstricción hipóxica, que es lo que ocurre aquí a nivel del alveolo señalado con el número 1, ¿sí? Ahora, con la ventilación del espacio muerto o ventilación malgastada, ocurre lo contrario. Aquí, fíjense que la ventilación no va a ser el problema, sino el flujo sanguíneo es el que va a estar alterado. Puede estar interrumpido o puede estar reducido. Entonces, vean aquí, no hay ningún problema. Estos son dos unidades alveolares que están vecinas. Vean que aquí no hay ningún problema en cuanto a la ventilación, pero lo que sí está alterado es la perfusión. Vean que aquí en el 1, más bien tenemos una menor perfusión y por lo tanto la relación ventilación-perfusión va a ser mayor a 1. Ah, me faltó comentar esto. En estos casos de ventilación malgastada, la relación ventilación-perfusión va a ser mayor a 1 y puede llegar al infinito, que es el caso de este ejemplo número 1. Pero vean el alveolo vecino, que es el número 2, que aquí más bien tiene una perfusión mayor, pues. Y esto va a hacer que la relación ventilación-perfusión, en este caso, en el alveolo 2, sea menor al valor de referencia.
y se puede decir que hay una hipoventilación relativa. Una vez que el organismo ejerce sus mecanismos de compensación, vean lo que va a pasar. Ahora, en el alvéolo que estaba poco perfundido, recuerden que aquí, digamos que la variable que está alterada es la fija, la que no se puede modificar. Entonces, no podemos hacer nada en cuanto al flujo sanguíneo. Lo que sí vamos a modificar va a ser la ventilación. ¿Cómo modificamos en este caso la ventilación? Mediante la broncoconstricción. ¿Qué es lo que va a pasar? En el alvéolo que estaba poco perfundido, como no podemos modificar esto, al hacer una broncoconstricción local, lo que hacemos es disminuir la ventilación que hay para este alvéolo y para que el resto de la ventilación se distribuya al alvéolo vecino, que es el 2. Entonces vean que aquí aumenta la ventilación y así de esta forma, pues, cada uno de estos valores pues, se corresponde con la perfusión que les corresponde pues, a cada alvéolo. Y es así como se logran acercar estos valores a niveles normales, pero recuerden que, no es que estos valores son normales, se llegan a acercar por estos mecanismos de compensación este, que pueden subsanar la situación. Y ya viendo cómo podemos aplicar esto un poco a la parte clínica, existen las mezclas de sangres venosas con la sangre arterial. A lo largo de las patologías, ustedes van a ver que como que en diferentes porciones del pulmón se presentan diferentes relaciones de ventilación-perfusión. Entonces, vean aquí lo normal, tenemos una ventilación perfusión de 1 y vean aquí el valor en el gráfico, cómo queda la presión de oxígeno. Están valores normales de 100. Esto es lo normal, lo que ya hemos explicado a lo largo de toda la prueba. ¿Qué pasa? Si nosotros ahora tenemos en el pulmón, nos dirigimos hacia una zona en donde tenemos una relación o un coeficiente de ventilación-perfusión alto, como es aquí el caso derecho, vemos que aquí, a pesar de que es mayor, esto realmente a nivel de la presión de oxígeno no tiene mucho cambio, pues tiene poco efecto sobre ese contenido arterial de oxígeno. Pero en cambio, si más bien nos vamos hacia una zona del pulmón donde tengamos una ventilación, perfusión baja, como tenemos aquí en la izquierda, que vean aquí que realmente el problema no es la perfusión, sino el problema es la ventilación. Vean que aquí hay una obstrucción que es lo que está limitando o disminuyendo esa ventilación. Aquí sí vamos a tener efectos sobre la presión de oxígeno. Entonces vean cómo empieza a disminuir y es donde se nota más estas alteraciones. Entonces, esto puede llegar a reducir drásticamente la presión de oxígeno a nivel de la sangre arterial y ya compromete pues, el estado de salud de la persona. Entonces, es por eso que aquí vuelvo a traerles este gráfico para que siempre lo tengan en cuenta, porque las zonas del pulmón, entonces, donde tengamos una relación ventilación-perfusión baja, que recuerden que va a ser a nivel de la base, estas son las que tienen mayor trascendencia clínica. Y ya para terminar con esta primera parte, para que vean cómo podemos aplicar todo lo que hemos explicado a situaciones patológicas. Vamos a explicar lo que pasa en el enfisema, en la fibrosis pulmonar, en el edema pulmonar y en el asma. Vean aquí que en un pulmón normal tenemos una presión de oxígeno normal a nivel del alvéolo y una presión normal de oxígeno a nivel de ya la sangre arterial. Vean cómo va cambiando entonces en cada una de estas situaciones. En el enfisema, nosotros lo que tenemos es una destrucción del alvéolo. Vean aquí cómo cambia el dibujito del pulmón normal al pulmón con enfisema. Se destruye el alvéolo y entonces la superficie del intercambio gaseoso, que permite el intercambio gaseoso, disminuye. Por lo tanto, aquí realmente lo que vamos a ver afectado es la presión de oxígeno ya a nivel de la sangre arterial. Vean que aquí realmente la presión de oxígeno en el alvéolo puede estar normal o puede estar disminuida. Disminuida si de pronto hay alguna obstrucción que esté entonces reduciendo esa ventilación, pero si no hay nada, simplemente puede estar normal. Pero vean que el problema, como es a nivel ya de la superficie del intercambio gaseoso, eso lo que está afectando realmente ya es a nivel de sangre, pues, y de sangre arterial, que es donde nosotros medimos la presión de oxígeno que nos interesa. Luego, en una fibrosis pulmonar, ¿qué es lo que vamos a tener en una fibrosis pulmonar? Vamos a ver que el alvéolo se va reemplazando por tejido fibrótico. Ese tejido fibrótico, que es grueso, vean aquí, no, digamos que también disminuye esa superficie de intercambio gaseoso y por lo tanto la presión de oxígeno también va a disminuir. Igualmente, vean aquí que realmente la presión de oxígeno a nivel del alvéolo puede estar normal o puede estar disminuida si de pronto hay alguna obstrucción. Si no, está normal. En cuanto al edema pulmonar, aquí el problema
no es a nivel del alvéolo, sino es a nivel del tejido intersticial, porque vamos a tener líquido que entonces entorpece ese intercambio gaseoso porque genera más distancia. Vean aquí, comparen la distancia que hay aquí en un pulmón normal, que está cerca, pues el capilar del alvéolo. Vean como aquí se modifica por el líquido que se acumula en el tejido intersticial. Entonces, aquí vean que no hay ningún problema a nivel de la superficie del intercambio gaseoso y vamos a tener una presión de oxígeno a nivel del alvéolo normal, a menos que tengamos una obstrucción, pero como siempre les he dicho, puede estar normal o disminuida. Pero como entonces tenemos esta distancia que aumenta o dificulta ese intercambio gaseoso, vean que aquí la presión de oxígeno a nivel de la sangre arterial también va a estar disminuida. Por ahora, estos tres casos, hemos visto que la presión de oxígeno va a estar disminuida a nivel de la sangre arterial, pero realmente la presión de oxígeno a nivel del alvéolo puede estar normal. En el caso del asma, donde tenemos una obstrucción a nivel de las vías aéreas, pues por todo el proceso inflamatorio que se está generando en ese momento, vean que aquí aumenta la resistencia de las vías, vean que aquí más bien tenemos una broncoconstricción, disminuye la ventilación que llega al alvéolo y es por eso que de estos casos es el único en el cual vamos a tener por seguro la presión de oxígeno a nivel del alvéolo disminuida. Y claro, si tenemos entonces esta disminuida, obviamente vamos a tener la presión de oxígeno a nivel de la sangre arterial también disminuida. Ahora vamos a seguir con la segunda parte de la prepa, que es la regulación. Entonces, vamos a aclarar primero cuáles son las funciones de la respiración. Mantener los gases sanguíneos en valores adecuados, como les comentaba anteriormente, para cubrir las demandas metabólicas de oxígeno del organismo y para poder eliminar el CO2 generado por las células a nivel tisular y participar en el proceso de regulación del equilibrio ácido-base, que aquí se va o digamos que va a trabajar en conjunto con el riñón, y de hecho esto lo van a ver mejor cuando estén viendo renal, pero ya aquí van mezclando un poco y viendo de qué se trata. Entonces, estas dos funciones las controla mediante diversos mecanismos que permite controlar entonces los procesos básicos de inspiración y de expiración y que permiten ajustar las necesidades ventilatorias que tenga la persona o el individuo en ese momento y al estado ácido-base que tenga. Entonces, vamos a empezar. Primero con los centros respiratorios. Los centros respiratorios se encuentran en la protuberancia o en el puente a nivel del tronco encefálico y en el bulbo raquídeo o en la médula oblonga, y estos se dividen a su vez en dos grupos, los vulvares y los pontinos. Los vulvares son el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral, que se encargan del ritmo respiratorio. Ellos generan este ritmo. Es como, ellos son el equivalente al marcapasos del corazón, solo que aquí hablando de la respiración. Y los grupos respiratorios pontinos, que son el centro apnéutico y el neumotáxico, que se encarga de modular la respiración. Entonces, ellos, igual, como todo reflejo nervioso, van a tener unos sensores que van a enviar una información hacia los centros que integran la información, que en este caso son los centros respiratorios, y después ellos envían unas señales a los músculos efectores, que lo vamos a ver en un esquema más adelante. Ahora, importante sobre los sensores, hay bueno, no directamente sobre los sensores, pero sí hay ciertos factores que van a influir en esa modulación de la respiración. No solamente tiene que ver con estos grupos respiratorios continuos, sino que estas situaciones externas o periféricas o digamos, aferentes, van a determinar el ritmo respiratorio. Entre estas tenemos a la corteza cerebral, a los receptores que se van a activar en respuestas a situaciones emocionales de la persona, los quimiorreceptores periféricos, los receptores de fuerza que se encuentran directamente en el pulmón, los receptores irritantes que también están dentro de las vías aéreas, los receptores en los músculos y en las articulaciones y los quimiorreceptores centrales. Y de hecho más adelante vamos a hablar sobre los quimiorreceptores tanto centrales como periféricos. Entonces, este es el esquema para que vayan viendo más o menos cómo funciona la regulación. Vean aquí que tenemos a los centros respiratorios continuos y a los vulvares. Vean que el foco de todo el esquema son los centros respiratorios vulvares. ¿Por qué? Porque ya vimos que ellos son el marcapaso respiratorio. Ellos inician o generan ese ritmo respiratorio. Pero vean todo lo que va a influir en él. Aquí están las aferencias periféricas que van a llegar a los centros respiratorios vulvares y van a afectar su respuesta, que son los que ya mencionamos en la diapositiva anterior. Vean también la corteza cerebral, que a través de las vías corticoespinales no solamente
lugares directamente sobre las neuronas motoras. Entonces, ¿cómo funciona la corteza cerebral? A través del control voluntario, porque recuerden que en la corteza ya, bueno, aunque esto es un poco más de neuro, pero a nivel de la corteza es donde se encuentran, este, digamos que esa decisión de querer o no hacer ciertas actividades, pues que ya es el control voluntario, pues en sí. Todo eso se encuentra a nivel de la corteza. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hiperventilar o hipoventilar, pues a voluntad, esto va a influir precisamente sobre todo este sistema. Y también incluso aquí tienen que ver cambios en la respiración que se asocian a estados emocionales, por ejemplo, al habla, a la risa, al canto, cuando hay se manejan instrumentos de viento, etcétera. También en los centros respiratorios vulvares vean que influyen los centros respiratorios continuos. Y al final todos estos centros respiratorios vulvares van a mandar las señales a nivel de las neuronas motoras para que se dé el proceso tanto de inspiración como de expiración. En este caso, pues las neuronas motoras espinales, a través de los músculos respiratorios, van a encargarse digamos, movimiento básico que incluye el diafragma y bueno, ya después, dependiendo de las situaciones, si se necesitan activar a los músculos accesorios y en el caso de las neuronas motoras craneales, pues a los músculos de la vía aérea superior. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a especificar cada uno de estos centros respiratorios. Vamos a empezar con los vulvares. Estos se dividen en dos, el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral, que realmente son tres que se toman como un conjunto. Ellos van a empezar la respiración y generan un ritmo respiratorio en reposo. Como les decía, son neuronas marcapasos que tienen cambios espontáneos o que presentan cambios espontáneos y cíclicos del potencial de membrana, independiente de estímulos externos. Ellos entonces van a controlar la generación, la amplitud y la velocidad del ritmo respiratorio. Ellos, como ya vimos en el esquema anterior, van a estar bajo el control de los centros respiratorios continuos y vamos a tener neuronas inspiratorias y expiratorias, pero realmente ellas no es que van a estar separadas, sino, o sea, exacto, no es que van a estar separadas, pero se van a entremezclar anatómicamente dentro de estas áreas que se ven aquí en el esquema. Entonces, vamos con el grupo respiratorio dorsal. Este está constituido solamente por neuronas inspiratorias y representan como tal el marcapasos respiratorio durante la respiración normal. Es decir, ellos son los que tienen la batuta cuando nosotros respiramos en reposo, normalmente, cuando no tenemos ninguna exigencia o algún esfuerzo que nos obligue a modificar la ventilación. Ellos, como son neuronas inspiratorias, ellos van a generar señales que inhiban a las neuronas expiratorias durante la inspiración. Estas neuronas expiratorias que forman parte del otro grupo, del otro centro respiratorio vulvar, que es el grupo respiratorio ventral. Ellos van a funcionar como una estación de procesamiento e integración de aferencias que alteran el patrón espontáneo de la respiración. Esto tiene que ver con todas las aferencias que nombramos anteriormente. Y igual van a establecer conexión con el grupo respiratorio ventral. Entonces, ahora el grupo respiratorio ventral no solamente, como les decía, va a tener neuronas expiratorias, sino también va a tener inspiratorias. Este va a estar inactivo durante la respiración normal y se va a activar solamente en respiración forzada, es decir, cuando hay un aumento de la demanda de la ventilación. ¿Y cuál va a ser la respuesta de este grupo respiratorio ventral? Va a ser aumentar la ventilación con expiración activa. Él solamente va a recibir aferencias del grupo respiratorio dorsal, literalmente es el que manda a y va a generar señales que inhiben a las neuronas inspiratorias durante la expiración. Y bueno, se va a encargar de inervar a los músculos de la vía aérea superior. Entonces, estos centros respiratorios vulvares en conjunto van a determinar el patrón de respiración normal que se define como la rampa respiratoria y este está estimulado por el grupo respiratorio dorsal. Entonces, aquí tenemos el esquema, vean que es tal cual una rampa que sube y baja y podemos dividir entonces este esquema en dos momentos, inspiración y expiración. Entonces, vean que aquí durante la expiración hay una activación progresiva de las neuronas inspiratorias, como podemos ver aquí, y esto va a ser a través del número de impulsos nerviosos que se van generando, pues que van aumentando como ya vimos. Esto va a hacer que a nivel del diafragma, pues del músculo, que se vaya contrayendo poco a poco, y esto va a hacer que entonces aumente progresivamente el volumen pulmonar. Sin embargo, va a llegar un punto que se llama la fase post-inspiratoria, que también se puede considerar como el inicio de la expiración, donde aquí esta contracción muscular empieza a disminuir y el diafragma se empieza a relajar.
Justo en este momento, después viene la segunda fase, que es la aspiración que puede ser tanto pasiva como activa, pero en una respiración normal, cuando no hay ningún esfuerzo, solamente tenemos la aspiración pasiva. Aquí, ¿qué va a pasar? Aquí se va a dar la inhibición de las neuronas inspiratorias, y se va a interrumpir la actividad inspiratoria. Eh, con esto dentro de las fuerzas, si recuerdan del quiz 1, estaba la fuerza de retroceso elástico pulmonar, y también la fuerza de retracción elástica de la pared torácica. Todo esto va a empezar a actuar, y aquí es en donde como tal ocurre la aspiración. Entonces vean aquí como a partir de este valor umbral empieza a disminuir el volumen pulmonar, y vean que la inspiración dura aproximadamente 2 segundos, mientras que la expiración pasiva dura 3 segundos. Ya una vez que entonces cesa esa inhibición de las neuronas expiratorias, simplemente vuelve a empezar el ciclo otra vez. Vean que aquí otra vez empieza la expiración y así. Aquí vean que también se menciona la aspiración activa. La aspiración activa, como les comenté en la diapositiva anterior, va a estar dada por el grupo respiratorio ventral. Y es porque aquí se empiezan entonces a reclutar a las neuronas expiratorias. Vean que realmente la aspiración pasiva no involucra la activación de otras neuronas, sino más bien la inhibición de las neuronas expiratorias. Pero la activación de las neuronas expiratorias solamente se da durante la expiración activa. Y precisamente esto es lo que permite modular esa rampa respiratoria y permite o determina el control de los movimientos respiratorios, que ya sabemos que entonces, ¿quién lo hace? El grupo respiratorio ventral. Entonces, aquí dentro del manejo o el estudio de esta rampa tenemos dos características que son las que van a controlar realmente la modulación. Tenemos la velocidad de aumento de la señal y el punto de desconexión de la rampa. En cuanto a la velocidad del aumento de la señal, vean que aquí la flecha azul es la respiración normal y la flecha roja es la respiración forzada. En la respiración normal, pues vean que dura 2 segundos y simplemente pues llega un punto en donde hay un aumento límite del volumen pulmonar. En la respiración forzada, donde hay una respiración de mayor profundidad y tenemos también una mayor frecuencia respiratoria, vean que aquí la velocidad del aumento de la señal es mm, digamos que es más rápida. Vean que ya en tal caso no duraría los 2 segundos, sino que dura menos, 1 segundo, por ejemplo. Es decir, el llenado es más rápido. Y entonces se logra llegar a este aumento límite del volumen pulmonar de forma más rápida. Por otra parte, tenemos el punto de desconexión de la rampa. Vean que aquí, bueno, a pesar de que no sale la flecha, pero imagínense una flecha que iría justo en este punto. Esa es la que corresponde a la respiración normal, que es el punto en donde se llegan a los 2 segundos y se detiene el proceso de inspiración. Vean que aquí, más bien, por modulación del grupo respiratorio ventral, que puede tanto disminuir como aumentar la duración de la respiración, en este caso tenemos la respiración superficial, que se caracteriza por ser menos profunda y también por una mayor frecuencia respiratoria. Entonces vean que más bien la rampa se llega a desconectar antes, pues se llega a desconectar al segundo, por ejemplo. Este, y bueno, esto sería todo respecto a la modulación de la rampa respiratoria. Ahora ya hablamos de los centros respiratorios vulvares, ahora vamos de los centros respiratorios pontinos. Estos son dos, el centro neumotáxico, que es este que ven aquí, y el centro apnéutico. Entonces, el centro bueno, antes de continuar, lo importante de esto que tengan claro a grosso modo es que estos, como ya vimos en los vulvares son los que generan el ritmo respiratorio, pero los pontinos no van a generar el ritmo, sino ellos modulan la actividad. Entonces, ahora sí vamos con cada uno. El neumotáxico, como vemos, está ubicado en la porción superior de la protuberancia o del puente, este, y va a determinar la profundidad y la frecuencia de la respiración. Específicamente lo que va a hacer es inducir el cese de la fase inspiratoria, es decir, con él se va a terminar o él indica que termine esa fase inspiratoria. ¿Y cómo lo hace? Porque va a inhibir al grupo respiratorio dorsal, que recuerden que es el que genera el ritmo respiratorio, y facilita entonces la desconexión de la rampa inspiratoria. Y eso es lo que hace que limite la duración de la inspiración y aumente la frecuencia respiratoria. Gracias a esto, evita la hiperinsuflación pulmonar y media esta respuesta a estímulos como la distensión pulmonar, la hipercapnia y la hipoxia. Y como vamos a ver, antagoniza al centro apnéutico. ¿Por qué?
Vean lo que hace el centro apnéutico. Primero, donde está ubicado, en la porción inferior del puente o de la protuberancia. Y a diferencia del neumotáxico, que lo que hacía era terminar la fase inspiratoria, este más bien lo que va a hacer es estimular la inspiración y le da mayor profundidad y duración a la misma. ¿Cómo lo hace? El centro neumotáxico lo que hacía era inhibir al grupo respiratorio dorsal. El centro apnéutico más bien lo estimula y hace que se prolongue esa rampa inspiratoria y es lo que genera inspiraciones prolongadas con un mayor tiempo inspiratorio, que se conoce como apneusis, alternándolo con expiraciones breves. Es decir, aparte de que te prolonga la inspiración, te va a disminuir la fase inspiratoria. Como dijimos, pues antagoniza entonces al centro neumotáxico. Este va a estar inhibido por el mismo centro neumotáxico y también el estímulo de la insuflación, que es un reflejo vagal. Y en cambio, este va a estar estimulado es por el incremento de la presión de CO2. Entonces, aquí un esquema donde podemos explicar esto de forma más gráfica. Vean aquí ya todos los componentes que explicamos en el gráfico anterior, pero vean entonces, aquí tenemos al centro neumotáxico y al apnéutico, que son los de la protuberancia o el puente. Vean que el sistema límbico, el hipotálamo y estímulos periféricos pueden estimular al centro neumotáxico. ¿Para qué? Para que él inhiba al grupo respiratorio dorsal, inhiba al centro apnéutico y entonces de esta forma corta la inspiración. En cambio, el centro apnéutico está estimulado, como vimos, por la presión de CO2 y lo que va a hacer es que lo estimula y este estimula a su vez al grupo respiratorio dorsal para que más bien estimule a la expiración. Ahora, siguiendo aquí con con la regulación, específicamente ahora vamos a hablar sobre los sensores. Vean que los sensores al final terminan siendo terminaciones nerviosas que a través de aferencias hacia los centros respiratorios van a modular la respiración. Entonces aquí tenemos varios de estos sensores, todos los que les comenté anteriormente al principio de esta parte de la prepa, por ejemplo, receptores de las vías aéreas superiores, quimioreceptores, vasoreceptores, receptores pulmonares, los receptores J, receptores de irritación, receptores musculares y tendinosos, de temperatura, calor y receptores de dolor, todos ellos van a, o son fibras aferentes del grupo respiratorio dorsal. Y vean que también por parte de los centros respiratorios continuos tenemos a los quimioreceptores y a los receptores pulmonares de distensión. El punto es que al final todo esto va a ser sobre todo el grupo respiratorio dorsal, va a ser un sitio de integración o un lugar de integración de muchos reflejos que afectan este ritmo respiratorio. Y ahora vamos a hablar específicamente sobre los quimioreceptores centrales y periféricos. Los quimioreceptores centrales se van a encontrar a nivel del bulbo raquídeo o de la médula oblonga, y lo importante de esto es que son sensibles a los cambios de concentración de protones en el líquido cefalorraquídeo o el líquido cerebroespinal, lo mismo. Aquí lo importante es que estén claros en que solamente es sensible a los cambios de concentración de protones, que también se puede traducir como cambios en la presión de CO2. Entonces, la relación entre la ventilación y la concentración de protones va a ser directamente proporcional. ¿Esto qué quiere decir? Que un aumento de la concentración de protones, que también se puede decir como una disminución del pH, es decir, que estemos en una acidemia, o bueno, acidosis realmente, porque estamos ya en un líquido cefalorraquídeo, un aumento de estos protones va a estimular la ventilación y también y viceversa, es decir, si disminuye, va a disminuir la ventilación. Sin embargo, realmente lo que se ve a nivel clínico es el aumento de la concentración de los protones, pues es lo que realmente se hace enfoque con estos quimioreceptores. Entonces, la presión arterial de CO2 puede regular la ventilación a nivel central por su efecto sobre el pH del líquido cefalorraquídeo, porque recuerden que por la ecuación de Henderson-Hasselbalch, el CO2 va a aumentar, o sea, si hay un aumento de CO2, va a haber un aumento también de protones. Entonces, esto también lo podríamos traducir de esta forma. Un aumento de la presión arterial de CO2 aumenta la concentración de protones, que es lo mismo que decir que disminuye el pH o se hace más ácido, pero al final termina aumentando la ventilación. No son sensibles a los cambios de la presión de oxígeno. Esto es muy importante que lo tengan claro, y que estos cuando se activan van a activar o van a estimular directamente al grupo respiratorio dorsal. Entonces, vean aquí qué es lo que ocurre. Vean que el líquido cefalorraquídeo, que es el que está aquí de azul, está separado de la sangre o de los capilares por la barrera hematocefálica. Y a través de esta barrera hematocefálica,
puede pasar fácilmente el CO2 porque es permeable, pero no puede pasar en los protones. Es decir, de la sangre al líquido cefalorraquídeo no pueden pasar directamente los protones, solamente el CO2. Un detalle importante que se los voy a explicar después, más adelante en las diapositivas, es que tengan en cuenta que el bicarbonato es relativamente permeable y esto va a explicar algo importante sobre la adaptación de los quimiorreceptores centrales. Pero volviendo al CO2, el CO2 entonces es permeable, pasa de la sangre al líquido cefalorraquídeo, igualito por la ecuación de Henderson-Hasselbalch, y por la anhidrasa carbónica, va a formar protones y bicarbonato. Aquí lo importante es que una vez que este CO2 se transforma en los protones, estos protones son los que van a ser captados por los quimiorreceptores centrales. Una vez que los capta el quimiorreceptor, ahí sí le manda la señal al grupo respiratorio dorsal y eso al final lo que hace es aumentar la ventilación. Entonces así es como funciona esto. Por parte de los quimiorreceptores periféricos, estos están ubicados en la bifurcación carotidia y en el callado ártico, aquí y aquí, y responden principalmente a la disminución de la presión arterial de oxígeno. Vean que los anteriores, los centrales, no son sensibles a la presión de oxígeno. En cambio, los periféricos sí. Esto es importante que lo tengan claro. Y también estos quimiorreceptores periféricos pueden reaccionar o responder ante variaciones de la presión arterial de CO2. Pero es importante que estén claros con lo del oxígeno. Vean que realmente al final, tanto los centrales como los periféricos reaccionan ante la presión arterial del CO2, pero en el caso de los periféricos responden sobre todo al oxígeno. Y bueno, claro, si responde a las variaciones de la presión arterial de CO2, también va a responder a los cambios en las concentraciones de protones en la sangre, es decir, al pH. Y ellos van a percibir los cambios en su entorno local exclusivamente. Entonces, como ya vemos que entonces tienen dos tipos de respuesta, ante la presión de oxígeno y ante la presión de CO2. Vamos a ver cómo funciona esto. Aquí tenemos este gráfico donde podemos ver que esto no es digamos que esto no es un gráfico lineal. Pues. Vean entonces que empezamos a leer el gráfico más bien de derecha a izquierda. Vean que aquí en el eje de las X tenemos la presión arterial de oxígeno y aquí en el eje de las Y tenemos la ventilación. En cuanto a la presión arterial de oxígeno, vean que en presiones que son mayores a 100 milímetros, perdón, a 100 milímetros de mercurio, prácticamente no hay respuesta. O sea, son valores mínimos en cuanto a la respuesta ventilatoria y los cambios son despreciables. Ya cuando vamos disminuyendo un poco y nos encontramos entre 60 y 100 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno, aquí vean que realmente hay poco efecto sobre la ventilación, pero se nota un poco más que en cifras mayores a 100. Pero ya cuando llegamos a presiones arteriales de oxígeno menores a 60 milímetros de mercurio, que esto se conoce como hipoxemia, ahora sí vean que hay un aumento importante en cuanto a la ventilación. Entonces, si nosotros tenemos una presión arterial menor de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, va a aumentar la ventilación. Y esto se debe al papel de la hemoglobina en el transporte del oxígeno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una saturación alta, la hemoglobina actúa es como un reservorio que ahí sí puede garantizar el suministro de oxígeno hacia todos los tejidos. Pero si nuestra saturación disminuye, ahí sí va a afectar ese aporte de oxígeno a nivel periférico. Ahora, en cuanto a la respuesta a la presión arterial de CO2, aquí tenemos en el eje de las X la presión arterial de CO2, aquí en el eje de las Y tenemos la ventilación. Vean que realmente esto aplica tanto para quimiorreceptores periféricos como centrales. Aquí por lo menos el dibujo señala a los centrales, pero estamos hablando de los periféricos en este momento. Ya los centrales ya vimos cómo actúan. En cuanto a los periféricos, vean que nosotros, a partir de aquí, de presiones arteriales de CO2 mayores a 45 milímetros de mercurio, vean que solamente un pequeño aumento de esto, vean que ni siquiera llega a entre 45 y 50, vean ya toda la respuesta que se generó en cuanto a la ventilación. Es decir, que pequeños cambios de presión arterial de CO2 a partir de 45 milímetros de mercurio va a generar un aumento apreciable o alteraciones apreciables en la ventilación. Sin embargo, bueno, esto puede variar de una persona a otra y esto va a disminuir con la edad. En cuanto a presiones que van más allá de esto, que es que ni siquiera se ve en el gráfico, pero si nosotros tenemos una presión arterial de CO2 mayor a 70 o hasta 80 milímetros de mercurio, esto más bien hace que los músculos flejen y se genere una depresión respiratoria. Vean que ni siquiera se representa, pues. Los músculos flejan, pues, porque simplemente se fatigan
y tenemos una depresión respiratoria y que incluso esto puede ser peligroso porque el paciente puede entrar en coma. Pero cuando tenemos más bien presiones arteriales de CO2 muy bajas, vean ahora aquí que esto sí sale en el gráfico, que por ejemplo, en qué situaciones se pueden dar estas presiones bajas de CO2 cuando hay una hiperventilación. Ven que realmente lo que se va a generar es una apnea, vean que disminuye la ventilación. Entonces, ya vimos cómo es la respuesta de los quimiorreceptores periféricos, tanto a las presiones de oxígeno y de CO2. Pero ahora vamos a llevar eso a situaciones reales, pues. Si estamos hablando de una persona sana, en condiciones normales, a nivel del mar, donde tenemos una presión arterial de oxígeno mayor a 95, o mejor dicho, entre 95 y 100 milímetros de mercurio, aquí la ventilación no va a estar controlada por la presión de oxígeno. Vean que más bien quien va a actuar en este caso sería la presión de CO2. Pero aquí la presión de oxígeno a nivel del mar en condiciones normales no tiene nada que ver con el control de la ventilación. Y por lo tanto, como esta presión de oxígeno no controla la ventilación, aquí los quimiorreceptores periféricos, que recuerden que responden principalmente a presiones de oxígeno, los quimiorreceptores periféricos entonces van a tener una participación limitada en el control de la ventilación. Es decir, en situaciones normales, en cualquier respiración normal a nivel del mar, los quimiorreceptores periféricos no tienen nada que ver. Pero si nos encontramos a grandes alturas, que es una situación conocida como hipoxia hipovárica, o en pacientes con enfermedades respiratorias avanzadas, más bien cuando tenemos una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, es decir, hipoxemia, ahora la ventilación sí va a estar controlada por esta presión de oxígeno. Aquí entonces, como sí influye en la presión de oxígeno, sí van a participar los quimiorreceptores periféricos, que es lo que van a hacer, aumentar la ventilación. Y de hecho, este es el único mecanismo regulatorio que permite responder a la hipoxemia arterial en el ser humano. Es decir, vean lo importante que son los quimiorreceptores periféricos. En este esquema, pues básicamente un resumen de lo que hemos explicado. Entonces, vamos a empezar por acá. Si tenemos un aumento de la presión arterial de CO2, ¿qué es lo que va a pasar? En verdad puede pasar muchas cosas, pero vamos a dirigirlo por acá. Va a aumentar la presión de CO2 a nivel del líquido cefalorraquídeo, por lo que ya comentamos de que este es permeable a la barrera hematoencefálica. Esto va a hacer que entonces aumente la concentración de protones en el líquido cefalorraquídeo y este es el estímulo para los quimiorreceptores centrales para que entonces ellos estimulen a su vez al grupo respiratorio dorsal para que aumente la contracción de los músculos respiratorios y en conclusión aumente la ventilación. Por otra parte, ¿qué también puede hacer este aumento de la presión arterial de CO2? En conjunto con la producción metabólica de ácidos del organismo, pues ya dependiendo de la situación en la que se esté, va a haber un aumento de la concentración de protones arterial. Es decir, va a haber una disminución del pH, es decir, ya estaríamos en una acidemia. Y esto, y bueno, ya de por sí, el propio aumento de la presión arterial de CO2 solita va a estimular a los quimiorreceptores periféricos. Esto al final, ¿qué es lo que va a terminar haciendo? Igual, aumenta la contracción de los músculos respiratorios y aumenta la ventilación. Esto por parte del CO2. Si más bien disminuye la presión arterial de oxígeno a valores menores a 60 milímetros de mercurio, es decir, que estamos en hipoxemia, aquí se van a estimular a los quimiorreceptores periféricos y la respuesta va a ser la misma, aumentar la ventilación. ¿Para qué? Para normalizar la presión tanto alveolar como arterial de oxígeno y también para normalizar la presión arterial de CO2 y la concentración de protones arteriales, es decir, el pH. Y una vez que estos dos parámetros se normalizan, la ventilación se normaliza. Esta, esta tablita, este cuadrito, es muy importante que lo tengan claro porque siempre es pregunta de examen. Entonces, vean aquí que los quimiorreceptores centrales están a nivel del bulbo raquídeo, los periféricos en la bifurcación carotidia. Recuerden siempre los estímulos. Los centrales solamente reaccionan ante aumentos de la presión arterial de CO2. Entonces, eso a su vez influye en la concentración de CO2 y en la concentración de protones en líquido cefalorraquídeo, y bueno, eso es lo único que puede estimular a los centrales. En cambio, los periféricos solamente, o mejor dicho, son los únicos que reaccionan ante disminución de la presión arterial de oxígeno, pero también pueden reaccionar ante cambios de la presión arterial de CO2 sanguínea, pero sobre todo lo que estimula a los periféricos es la presión arterial de oxígeno. En cuanto a la magnitud, vean que los centrales tienen una mayor magnitud de respuesta, de 70 a 80%,
En cambio, los periféricos tienen una menor respuesta, apenas el 30%, ante los cambios de la presión arterial de CO2. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo hemos explicado. Y por lo tanto, podemos decir que los quimiorreceptores centrales son más potentes que los periféricos. Pero en cuanto a la velocidad de la respuesta a estos cambios de presión arterial de CO2, ven que los quimiorreceptores centrales son, digamos que más lentos, pues reaccionan en minutos. En cambio, los periféricos reaccionan en apenas un segundo, es decir, el efecto es inmediato. Por lo tanto, en este aspecto podemos decir que los quimiorreceptores periféricos son más rápidos que los centrales. En cuanto a la sensibilidad de la presión arterial de CO2, ya lo hemos mencionado, los centrales tienen mayor sensibilidad que los periféricos. Esto es importante, lo de la adaptación, lo que les comentaba en la diapositiva pasada. ¿Qué pasa cuando tenemos una adaptación, o mejor dicho, en condiciones de adaptación a estímulos persistentes, cómo va a ser la respuesta a cada uno de los quimiorreceptores? Los centrales sí se adaptan a la hipercapnia. ¿Por qué hipercapnia? Porque recuerden que su estímulo es el aumento de la presión arterial de CO2. En cambio, los periféricos no se adaptan a la hipoxemia, es decir, no se adaptan a esta disminución de presión arterial de oxígeno. Ahora, ¿por qué es importante saber esto de los quimiorreceptores centrales? Supongamos que tenemos un paciente con enfisema, que ya de por sí sabemos que tiene eh, la presión arterial de oxígeno está disminuida. A su vez, eso va a hacer que aumente la presión arterial de CO2 y entonces eso va a servir como un estímulo para los quimiorreceptores centrales. ¿Qué es lo que pasa? Que eso lo vamos a explicar más adelante. Pero cuando pasa esto de que estamos ante un aumento de la presión arterial de CO2, que te disminuye el pH sanguíneo, estamos ante una acidosis respiratoria. Una acidosis respiratoria, como siempre, el cuerpo tiene sus maneras para defenderse y tiene sus mecanismos de compensación. ¿Cómo va a responder a esto? Mediante las funciones del riñón, que va a ser aumentar la producción de bicarbonato. ¿Para qué? Porque recuerden lo que les decía del bicarbonato, que era relativamente permeable a la barrera hematoencefálica. Bueno, para compensar esa acidosis, se empieza a producir bicarbonato, ese bicarbonato llega hasta la barrera hematoencefálica, atraviesa la barrera hematoencefálica y se empieza a unir a los protones que estaba generando ese exceso del aumento de la presión arterial de CO2. Entonces, una vez que se une a los protones, eso es una forma de controlar el pH y entonces se puede compensar la situación. Esto pasa en pacientes que ya tienen, o sea, digamos que tienen situaciones crónicas de este estilo, por ejemplo, pacientes con enfisema. Esto puede llegar a pasar en 2 días, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa con estos pacientes? Que una vez que ya se generó esa compensación, digamos que ya las elevadas presiones de CO2 no, no son el estímulo suficiente para mantener a los quimiorreceptores centrales. Ahora, quien pasa a ser quien controla la ventilación o la regulación de la ventilación es la presión de oxígeno. Entonces, vean este cambio. En estas situaciones, cuando ya tenemos una acidosis respiratoria compensada, donde ya los valores altos de presión de CO2 no son lo suficientemente potentes como para controlar o para estimular a los quimiorreceptores centrales, cuando ya esto no es suficiente, quien toma la batuta es la presión arterial de oxígeno. Entonces, en estos casos, si ahora quien controla todo es el oxígeno, quienes van a predominar son los quimiorreceptores periféricos. Pero ahora, ¿qué pasa si a este paciente nosotros le administramos oxígeno? Hay que tener bastante cuidado con eso y hay que estar pendientes porque si nosotros logramos compensar, recuerden que este paciente con enfisema tiene también una disminución de la presión arterial de oxígeno. Si nosotros logramos compensar esa hipoxemia, que recuerden que la hipoxemia es menor a 60, la presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Si nosotros logramos compensar esa hipoxemia, y llegamos a valores de, por ejemplo, 80, 90 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, aquí más bien vamos a perder el único estímulo que quedaba para que se pueda dar la respiración espontáneamente, ¿sí? Entonces, esto más bien podría ser nocivo para el paciente, pues, porque vean que entonces ya pierde el único estímulo que le quedaba para poder respirar espontáneamente.
Entonces, bueno, por eso quería hacer como que la aclaración en esto, porque es para que ya vean cómo la fisiología se puede ir aplicando a la clínica cuando ya ustedes empiecen a ver pacientes. Bueno, siguiendo con el cuadro. En cuanto a la forma de la curva de estimulación, la de los quimiorreceptores centrales es lineal, como ya lo vimos. Lineal, ¿por qué? Porque tenía una relación directamente proporcional. Si te aumentaba la presión arterial de CO2, te aumentaba la concentración de protones y por lo tanto te aumentaba la ventilación, y así, o sea, y viceversa. En cambio, la de los quimiorreceptores periféricos, como ya vimos, era hiperbólica. Vean que no era para nada lineal. ¿Y cuáles son las condiciones adecuadas para la estimulación de los quimiorreceptores centrales? Pues condiciones normales, condiciones fisiológicas, pacientes sanos. En cambio, los quimiorreceptores periféricos cuando ya están en hipoxemia. Y ya, para terminar con la prepa, tenemos esta última parte que realmente es lo más importante, porque esto va a ser el día a día en cuanto a la práctica médica. Además, esto no solamente lo van a necesitar aquí en respiratorio, sino también lo van a ver en renal. Entonces, bueno, van a seguir trabajando un poco con eso. ¿Qué son los trastornos ácido-base? Son procesos que generan cambios en la presión de CO2 o en la concentración de bicarbonato sérico que producen entonces alteraciones en el pH arterial. Aquí, antes de continuar, hay que aclarar primero varios términos, que es acidemia, alcalemia, acidosis y alcalosis. Acidemia es, recuerden, emia, que tiene que ver con sangre, es cuando la sangre o el pH de la sangre es ácido, es decir, cuando el pH sérico es menor a 7,35. Alcalemia, igual, emia, sangre, es cuando el pH sérico o en la sangre es mayor a 7,45. ¿Sí? Es cuando el pH sérico es mayor a 7,45. Luego tenemos acidosis y alcalosis. Acidosis es el proceso que promueve la acumulación de ácido o la pérdida de bases. Vean que es el proceso. Es decir, yo puedo estar en el organismo disminuyendo el pH, pero ese pH, a juro, no está en la sangre, pues no es el de la sangre. Si yo estoy hablando directamente del pH de la sangre, que puede ser, bueno, en este caso que sería un pH ácido, ahí sí hablo de acidemia, pero acidosis es el proceso por el cual yo llego en tal caso a esa acidemia. Y la alcalosis igual, es el proceso entonces o son procesos que promueven la acumulación de bases o la pérdida de ácido, es decir, el proceso por el cual yo llego a la alcalemia, bueno, en este caso, si estamos hablando del pH sanguíneo. Entonces, ya teniendo esto claro, vamos a dividir las acidosis y las alcalosis en dos tipos. Podemos tener acidosis respiratoria y acidosis metabólica, así como podemos tener alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica. ¿Cómo logramos diferenciar cada uno? Véanlo así, esto va a ser como que un paso a paso, un paso a paso. Primero, para saber si uno se encuentra en acidosis o en alcalosis, lo primero que tienen que hacer es identificar el pH, es decir, verificar si el pH es ácido, es decir, si es menor a 7,35, o si es un pH básico, es decir, mayor a 7,45. Eso es lo primero para determinar si estamos en acidosis o en alcalosis. Luego tenemos cómo saber si estamos ante una clasificación de respiratoria o metabólica. Si nosotros vemos que aparte del pH, nosotros también manejamos otros dos parámetros que son la presión de CO2 y el bicarbonato. Si nosotros vemos que el que está alterado cuando tenemos un pH ácido, cuando vemos que el CO2 está aumentado, es decir, mayor a 45 milímetros de mercurio, estamos hablando de una acidosis respiratoria. En cambio, si nosotros vemos que tenemos un pH ácido, pero más bien vemos que el valor que está alterado es el del bicarbonato, que en este caso sería que está menor a 24 mil equivalentes sobre litro, en este caso estamos hablando de una acidosis metabólica. ¿Por qué es metabólica? Porque lo que les comentaba anteriormente, se trata de la respuesta renal, lo que les decía. Esta parte de trastornos ácido-base se va a combinar mucho pulmón con riñón. ¿Qué pasa con la alcalosis? ¿Cómo determinamos si una alcalosis es respiratoria o si una alcalosis es metabólica? Igual, vemos primero el pH. Si es un pH básico, listo, sabemos que es alcalosis. Ahora, sabemos que es respiratoria si la presión de CO2 vemos que es menor a 35 milímetros de mercurio, es decir, que estamos en una hipocapnia. Y bueno, en el caso de que está mayor a 45 milímetros de mercurio, que eso era con la acidosis respiratoria, esto se conoce como hipercapnia. Volviendo a las alcalosis, si la alcalosis es respiratoria, es porque está alterado la presión de CO2. Si vemos que es una alcalosis, es decir, un pH básico, pero que
quien está alterado en este caso es el bicarbonato, se trata de una alcalosis metabólica. En este caso, pues el bicarbonato que es mayor a 28 equivalentes sobre litro. Ahora, ¿cuáles son los valores? Claro, ya están viendo aquí un rango, pero realmente ¿cuáles son los valores de referencia que se utiliza para el CO2, para la presión de CO2 y para el bicarbonato? Para la presión de CO2 es 40 milímetros de mercurio. Igual, como ustedes ven aquí, varía un poco. Puede ser más 5, menos 5, llega a 45, llega a 35, esos son los límites. Y respecto al bicarbonato es 24 equivalentes sobre litro. Si ustedes ven que es menor, pues bueno, ya van ubicando en el cuadrito a qué trastorno correspondería. Igual si es mayor. En este caso aquí ponen mayor a 28, pero ustedes ya con esos valores se pueden manejar. Ahora, algo importante, que es también lo que les mencionaba un poco con la explicación del caso del enfisema. Si tenemos un trastorno ácido-base, no es que siempre se va a mantener con estos valores. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene mecanismos de compensación. Entonces, si estamos ante un trastorno ácido-base compensado, el pH sí se va a encontrar dentro de los límites normales. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo, digamos que actuó en respuesta a eso. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los diferentes casos para que vayan viendo cómo se aplica en la clínica. Vamos a ver una acidosis metabólica. El típico ejemplo de una acidosis metabólica es la diarrea. ¿Qué pasa en la diarrea? Tenemos una pérdida de bicarbonato por las heces. Entonces, la concentración de bicarbonato sanguínea disminuye, es decir, va a ser menor a 24 equivalentes sobre el litro, lo que ya vimos hace un ratito. Además de esto, va a disminuir también la capacidad de neutralización de los ácidos no volátiles, que bueno, ya eso es una función renal que lo van a ver en la siguiente unidad. Como disminuye la concentración de bicarbonato sanguínea, va a aumentar la concentración de ácidos no volátiles en sangre. Y todo eso contribuye a que el pH sanguíneo disminuya. Es decir, ahora estamos en una acidosis. ¿Por qué? Porque el pH es menor a 7,35. Es decir, o bueno, mejor dicho, estamos en una acidemia. Ahora, esto es antes de compensar. Digamos que este es el problema. ¿Qué pasa cuando ya el cuerpo empieza a reaccionar durante la compensación? ¿Cuál va a ser la compensación? Esto también es clave que lo tengan claro. Si la falla es renal, es decir, es metabólica, la respuesta va a ser pulmonar y viceversa. Si la falla es pulmonar o respiratoria, ¿quién va a hacer la respuesta? El riñón. Entonces, como aquí estamos hablando de una acidosis metabólica, ¿quién va a hacer la compensación? Va a ser el pulmón, es decir, a través de la respiración. Entonces, como estamos en un pH ácido, va a aumentar la ventilación, vamos a aumentar la ventilación. Al aumentar la ventilación, eso lo que va a hacer es disminuir la presión de CO2, que recuerden la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que eso lo que va a hacer entonces es disminuir la cantidad de protones que hay. Entonces, disminuye la presión de CO2, es decir, ahora es menor a 35 milímetros de mercurio. Esto va a hacer que entonces disminuya la generación de protones y finalmente vamos a tener que tanto la concentración de protones como el pH sanguíneo se va a normalizar. Pero fíjense que también hay parte de compensación renal, solamente que se da ya, digamos que posteriormente, porque la respuesta respiratoria siempre va a ser inmediata. En cambio, las respuestas renales sí tardan un poco más. Pero vean que aquí en la compensación renal tenemos que va a aumentar la excreción renal de amonios y de ácidos titulables y además va a aumentar la reabsorción renal de bicarbonato. Y todo esto con el fin de controlar el pH sanguíneo. Ahora tenemos la acidosis respiratoria. El típico ejemplo, la insuficiencia respiratoria. Entonces, en una insuficiencia respiratoria hay retención del CO2 y por lo tanto va a aumentar la presión arterial de CO2, es decir, va a ser mayor a 45 milímetros de mercurio. Esto va a hacer entonces que igual por la ecuación de Henderson-Hasselbalch aumente la concentración de protones sanguínea y por lo tanto, si aumenta la concentración de protones, disminuye el pH y entonces estamos en una acidemia igualmente. Solamente que vean aquí que cuál es el origen de la falla, insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, es una acidosis respiratoria. ¿Cómo lo identificamos también? Por el valor de la presión de CO2. Esto antes de compensar. Una vez que empieza la compensación, que vean que si el problema es respiratorio, la compensación va a ser renal. Vean qué es lo que va a pasar. Aumenta la reabsorción renal de bicarbonato, aumenta la excreción renal de amonio y de ácidos titulables. Esto va a hacer que aumente la concentración de bicarbonato sanguíneo, que esto va a ser mayor a 24 mil equivalentes sobre litro. Esto va a hacer que entonces el bicarbonato se una a ese exceso de protones que hay y los convierta en ácido carbónico. Por lo tanto, va a empezar a disminuir la concentración de protones en sangre. Y por lo tanto, ahora el pH se va a normalizar y ese sería el resultado final de la compensación. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una alcalosis respiratoria?
el típico ejemplo es la hiperventilación por ansiedad. Entonces, cuando nosotros hiperventilamos, nosotros estamos eliminando mayor cantidad de CO2. Esto hace que la presión arterial de CO2 disminuya, es decir, que sea menor a 40 milímetros de mercurio. Realmente esto varía un poco, recuerden que puede ser menor a 35, menor a 40, pero recuerden que siempre el 40 va a ser como el valor de referencia. Como disminuye la presión arterial de CO2, va a disminuir la concentración de protones y por lo tanto va a aumentar el pH sanguíneo, es decir, ahora se vuelve básico, es decir, mayor a 7,4. Esto es antes de compensar. Como la falla es de origen respiratorio, la compensación, ¿quién la va a hacer? El riñón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Disminuye la reabsorción renal de bicarbonato, disminuye la excreción de amonio y ácidos titulables. ¿Para qué? Para que disminuya la concentración de bicarbonato a nivel sanguíneo. Entonces, como ya queda el bicarbonato, o digamos que va disminuyendo la cantidad de bicarbonato, ya en la sangre no hay suficiente bicarbonato que pueda unirse a los protones. Y por lo tanto, ahora los protones quedan libres. Y al quedar libres los protones, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un aumento de la generación de estos y por lo tanto el pH va a normalizarse. ¿Sí? Y ya para terminar, ahora sí, eh, tenemos la alcalosis metabólica. El típico ejemplo, los vómitos. Cuando tenemos vómitos, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una pérdida por eliminación del mismo vómito de ácido clorhídrico, gástrico. Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Como estamos perdiendo protones por ese ácido clorhídrico, ahora quien va a predominar es la concentración, o digamos que va a aumentar la concentración de bicarbonato sanguíneo. Esto también hace que aumente la capacidad de neutralización de ácidos no volátiles y entonces la cantidad o la concentración de ácidos no volátiles va a empezar a disminuir y por lo tanto el pH se vuelve básico, es decir, tenemos una alcalosis o una alcalemia. Vean que igual el origen es metabólico y por lo tanto la respuesta va a ser respiratoria. Recuerden que la respuesta respiratoria siempre es inmediata, en cambio la respuesta metabólica tarda más. Entonces, durante la compensación, ¿cuál va a ser la respuesta a todo esto? Disminuir la ventilación, es decir, hipoventilar. Al hipoventilar vamos a aumentar las concentraciones perdón, vamos a aumentar la presión de CO2 sanguínea, que igual, por ecuación de Henderson-Hasselbalch, va a promover la generación de protones. Entonces, al aumentar la cantidad de protones, eso va a hacer que el pH se vuelva, digamos que, más ácido y de esa forma es que se logra normalizar el pH, porque recuerden que venimos de una alcalemia. Vean esto, vean los términos que estamos utilizando. Estamos en una alcalemia, ¿por qué? Porque el pH es mayor a 7,4. Pero a través de este proceso, que sería una acidosis, a través de la acidosis que yo estoy generando por la compensación respiratoria, yo puedo normalizar el pH. Vean la diferencia entre alcalemia y acidosis, vean los términos. Y bueno, también vamos a tener una compensación renal, que recuerden que es más tardía, donde va a disminuir la excreción renal de amonio y de ácidos titulables, va a disminuir la reabsorción renal de bicarbonato y, por lo tanto, finalmente todo esto contribuye a que se normalice el pH. Esto, repito, es muy importante que lo tengan claro. Y bueno, muchas gracias. Cualquier cosa, como siempre, estoy a la orden, algo que no hayan entendido o cualquier duda que tengan, estoy a la orden. Y bueno, espero que les haya servido.